Muy buenos días, mi nombre es Luis Ángel Rivera, soy el director del Departamento de Música de la Universidad Católica de La Piedad y hoy me encuentro muy afortunado porque me acompaña el maestro Librado Avilés y Villegas, quien es un músico 100% y orgullosamente michoacano, originario del pueblo purépecha de Nahuatzen. Es una fortuna para nuestra universidad que personalidades con gran trayectoria como el maestro Librado nos visiten y vengan a compartirnos un poco o un mucho de su vasta experiencia como músico, no solo en el territorio nacional, sino también en otras partes del mundo. Así que le voy a pedir, maestro Avilés, si puede platicar un poco sobre su carrera artística, primero en Michoacán. En primer lugar, saludar a esta universidad cuyo fundamento es jesuítico, de San Ignacio de Loyola. La meta es ad maiorem Dei gloriam, o sea, para a la mayor gloria de Dios. 2, traducir la tesis de mi maestro. Por mi raza hablará el Espíritu, del licenciado José Vasconcelos. Ahora, mi frase: un México culto no puede ser esclavo de nadie. Y así que me da mucho gusto que me puedan interrogar cualquier cosa en que yo pueda servir en la trayectoria de hacer un México joven, porque eso somos, un México culto, un México con su propia tesis económica y cultural y política, y respetar, después de Dios, a nosotros mismos. Yo soy primariamente un ciudadano mexicano, después soy un ciudadano universal, pero primero está la tesis nacional para poder ser internacional, y no al revés. México ha cometido bastantes errores en querer imitar lo extranjero, y le has que tener fe en México mismo. México, creo en ti. Así que yo creo en La Piedad, donde estoy ahorita. Vi un letrero aquí donde me trajeron que dice ahí: La Piedad, ciudad limpia. Nada más agreguenle otra palabra, ¿ya? Y piedosa. No es una palabra. Piadosa. ¿Ya? Ya está. La Piedad, ciudad limpia. Ahora, y piadosa. Muy bien. Entiendo que usted tiene un gran amor por México. Sí. En su música, en su trayectoria, esto lo ha llevado con mucho orgullo, ha aportado sus raíces en sus composiciones, en su música. Entonces, me gustaría saber si podríamos llamarle así, qué aportaciones o qué influencias tiene usted de sus raíces purépechas en su música. Así es. Cuando yo di mi primer recital en Cracovia, de piano, toqué, desde luego, la polonesa heroica de Chopin, para ellos. Y después se me ocurrió tocar el ritual a Curicavelli, o sea, de nosotros, de los tarascos. Curicavelli quiere decir Curi, energía principio, K-I, y Veri, eternidad. O sea, energía principio y eternidad. Ese es el fundamento del pensamiento filosófico, teológico de nuestra verdadera raza aquí en Mexihuacán, que hoy es Michoacán. Y yo lo quiero tomar ese lema para hacerlo en sinfonías. ¿Ya? Pienso hacer una ópera
que es el Romeo y Julieta nuestro, la flor de canela, la Sisicurapit, para que nos conozcan. Y yo pienso ser mensajero de México con la música. No soy Beethoven, pero quiero seguir la trayectoria fundamentada en el pueblo. Examinen ustedes la pastoral, la sinfonía pastoral. Ahí está el pueblo germano. Entonces, eso es lo que quiero yo. Por ejemplo, del ritual a Curicavere, hacer una sinfonía. ¿Sí o no? Después, del ritual a la Uchepucua, o sea, el ritual sagrado al maíz, otra sinfonía. El ritual a Tatá Juriata, o sea, al Padre Sol, otra sinfonía. ¿Tengo o no razón? Claro que sí. ¿Ya? Y no voy a hacer una sinfonía imitando a cualquier otro compositor extranjero, con todo el respeto. Sea Stokowski, ¿ya? Sea quien sea uno de los músicos actuales, no, mil respetos a Tchaikovsky, a todos. Pero nosotros debemos ya las raíces de México universalizarlas, sin perder las raíces y el fundamento de México. Primero ser mexicano para ser internacional. Y eso es lo que pienso yo hacer de la música. Crear el verdadero clasicismo con raíces en el pueblo mexicano. Muy bien. Me gustaría aprovechar, usted que conoce tanto de nuestras raíces mexicanas y de cómo, y obviamente también nos cuenta que tuvo contacto con grandes músicos como Karajan, sí, y algunos más en Polonia. ¿Cómo ve el panorama actual de la educación musical en México? El panorama actual de la música en México está influenciado por los Estados Unidos sobre todo, la propaganda norteamericana. Así que nosotros hemos tenido que sufrir el twist, ¿ya?, la balada, el jazz, el rock pesado, el foxtrot, sí pues, pero eso no es la raíz de México. Nosotros somos parientes de Don Quijote, pero no de Batman ni de Superman. Así que nosotros en el arte debemos reflejar ya la realidad de nuestras propias raíces y tener fe en nosotros mismos. Y eso es lo que pienso yo, respetar a las naciones para que nos respeten. Pero primero hay que conocer a México. No se puede amar lo que no se conoce. Y no se conoce lo que no se estudia. Y no se estudia lo que no se ama. Entonces, para hacer un verdadero México, hay que ir a investigar las raíces para crear una verdadera nacionalidad libre de cualquier potencia extranjera, sea cultural o económica. O sea, respetar para que nos respeten. Muy bien. Tengo entendido que usted lo ha platicado aquí en nuestra universidad, que además de músico es un gran conocedor de la filosofía, sí, y de idiomas. Entonces, aprovechando este juego de conocimientos, quisiera preguntarle a nivel personal, para usted, ¿cuál es o cuál debería ser la finalidad de la música? La finalidad de la música es lo que vuelvo a repetir, de Beethoven. Entonces, trascender a siglos. El arte no tiene ni tiempo ni espacio. Es el reflejo de lo que quiere una nacionalidad o el hombre como ánimas racionales, como dice Aristóteles o Santo Tomás de Aquino. Todo lo racional nuestro en México está en conocer las raíces nuestras para no destruir nuestra nacionalidad y ser universales en el arte, sea arquitectura, sea escultura, sea literatura, sea poesía, sea música, ¿ya? Conocer lo nuestro para universalizarlo sin destruir sus raíces. Pongo un ejemplo. En cada pueblito donde he dado yo concierto, no falta un talento musical. Empiezo por Nahuatl. El mejor ejecutante de nuestro pueblo fue mi tío Alfredo Avilés García. Él tiene la grabación del concierto de Mozart para clarinete.
y no lo conoce la gente. Otro tío, ¿ya? Fidel Jurado, el Beethoven de Nahuatl, nadie lo conoce. Compañero de Blas Galindo, de Silvestre Revueltas, de Ponce, de allá en la antigüedad, en el Conservatorio Viejo de México, de la calle de Moneda, detrás del Zócalo. Ahí se educó mi tío. Y Blas Galindo me preguntó, oye, ¿qué pasó con el Beethoven de la Sierra? ¿Cuál es el Beethoven de la Sierra? Fidel Jurado de Nahuatl, el que hizo. Pues mire, él dirige la banda. ¿Y por qué no regresó al conservatorio? Porque se casó con tía Jovita Ron. Y una vez que se casó, se acabó el genio. Y eso no lo debemos hacer. Debemos nosotros tener una tesis propia para que el mexicano tenga paciencia y sobre todo, decía Silvestre Revueltas que era muy grosero, Silvestre. Yo conocí a su hermana, a Rosaura Revueltas, es bailarina, y a sus hermanos, pero él no lo conocía. Pero él dejó una frase grosera, decía, mira, para que haya verdaderamente genios musicales en México, se necesitan tener buenas sentaderas, para tener tiempo de sentarse a estudiar. Porque genios se pierden porque quieren hacerlo sin estudiar. Y eso pasa en México con muchos talentos que se pierden porque no tienen lo que de Silvestre Revueltas dice, sentaderas para sentarse a estudiar. ¿Cómo vas a componer una sinfonía si no sabes contrapunto? Es imposible, ¿ya? Eso es, hay que estudiar para poder ser. Ahí tienen el lema de la universidad. Saber más para ser más. No hay más que principio de contradicción. Sí, SI o NU. O es México o no es. Entonces, los que quieren imitar, por ejemplo, Mario Lavista, mi compañero, Manuel Enríquez, que me quitó la novia y me hizo muy bien, pero gran violinista fue Manuel Enríquez de Ocotlán. Entonces me dice, oye, Grau, ¿qué piensas de lo que estás oyendo de mí? Que lo pongas en el kiosco de Ocotlán, a ver si te entiende el pueblo. No, él quiere imitar a lo americano. Le dije, mira, esto se parece, pues, a la propaganda extranjera. Y esto no es México. Entonces la prueba es de que yo dé un concierto en Nahuatl y si la gente se va, es señal de que no tengo razón. Pero si la gente se queda, es señal de que tengo razón, ¿me entiende? ¿Ya? Así que Manuel Enríquez se contaminó con ese grupo que se llama el grupo moderno de la música clásica. Y no es cierto, porque están imitando al extranjero. Entonces, México debe ser México. Yo respeto a mi maestro Karajan, lo que aprendí de él o de Allendorf, de su asistente, pero no soy Karajan, ni soy, mi patria es México. Y yo al dirigir, hago la técnica de Karajan, es un ballet, pero no repito lo que él hace, sino yo pienso por mí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando bajo la batuta hasta el suelo, me preguntó el maestro Karajan, ¿por qué bajas la batuta hasta el suelo? Maestro, para que las cuerdas me entiendan, toda la familia de cuerdas. Y luego pones la batuta en el medio para que los alientos me obedezcan. Y luego subes para el tutti, cuando uno es todo en lo que quiero hacer. Ya sé, con razón. ¿Y eso de dónde viene? De la afición al toreo. En el toreo hay 3 posiciones: baja, media y alta. La baja en la sinfónica es para las cuerdas, la media para los alientos y arriba para el tutti, hacer la rueda toda. Eso es importante. Entonces, ese librito mío se llama Ciencia y Arte del Pianoforte o Ciencia y Arte de la Dirección Sinfónica. Eso es muy importante. No confundir la música con ciencia pura. No. La música es primero, filosóficamente, un arte.
una expresión. Entonces, que no se vuelva un mecanismo. Y me dice, maestro, ¿qué piensas de mí? Le he oído más o menos casi 30 veces mínimo la tercera sinfonía heroica de Beethoven. Y siempre hace usted lo mismo. Un mexicano no. Un mexicano, un miércoles dirige la tercera sinfonía de Beethoven. Y el sábado lo invitan a volver a dirigir y le sale diferente. El miércoles se enojó con su novia o con su mujer y está enojado y tiene otra forma de ser. Y ustedes son en Alemania repetidores del perfeccionismo, pero todo les sale igual, no improvisan. Y dice que el arte no es una máquina. El arte es la expresión de la libertad, del infinito y del yo. Entonces, le pongo el ejemplo. Al final de la quinta de Beethoven, ¿qué hago yo? ¿Y qué hace usted? Bueno, pues, mire, ¿en dónde va el acento, el de entrada de la quinta? Usted hace tararán, y no es así. Ese es 2×4. El acento va en la segunda nota, no en la primera. No es tararán, sino tararán. Oh, no me había fijado eso. ¿Y eso de dónde lo sacas? Del canto gregoriano de la iglesia. Se llama ictus rítmicus. ¿Dónde ve el acento? Amen y no amén. Y usted está confundiendo eso. Entonces, ¿tú sabes canto gregoriano? Sí, señor. Yo me eduqué en un seminario. Y respeto a Solesmes, a Miguel Bernal Jiménez, que son gregorianistas. Y el gregoriano es la base de toda la cultura musical occidental. Y si no saben gregoriano, no saben frasear. Para frasear se necesita saber canto gregoriano. Y no soy cura, ni estoy defendiendo a los curas. Estoy defendiendo a la cultura universal. Claro. Occidente nació musicalmente del canto gregoriano. Vino después el motete. Vino después ofertorios, misas, ¿ya? Está la misa solemnis de Beethoven. ¿Cómo la va usted a interpretar si no sabe canto gregoriano? Claro. Entonces, eso es importante en la música nuestra. La pirecua es una mezcla, ¿ya?, de dos culturas. La melodía es europeizante, pero la rítmica es nuestra, nativa. Y hay allí dos culturas y un solo México. Y ese será un tema para una conferencia. Dos culturas y un solo México. Ya la di en Barcelona esa conferencia. Y me dijeron, vaya, hasta que alguien nos habla correctamente. Sí, señor. Y subió una muchacha muy bonita con unos claveles. Me dio un beso en Barcelona. Y me dice, doctor, ¿en dónde aprendió usted el castellano que lo habla con perfección? Es el mejor castellano que he oído yo, que ni en España. Le dije, lo aprendí en Zamora. Aquí en España, no. Hay una Zamora, Michoacán, México. Y hay un seminario donde yo aprendí el latín y el castellano. Y tiene acentos, tiene volúmenes, y no cualquiera lo habla bien. Dice, lo felicito, es el mejor castellano que he oído en mi vida. Vino Fidel Castro, vino otro venezolano, no le entendíamos nada. No, México es México, es el hijo mayor de España. Y ahora ya ustedes no se crean conquistadores, ahora tenemos nosotros que venir los mexicanos a conquistar España. Sí. Muy bien, pues como nos ha permitido ver el maestro, él es una mezcla de muchos conocimientos que enriquecen su actividad musical. Claro, cada músico tiene sus propias vivencias, propias experiencias, pero aprender para nosotros desde la Universidad Católica de la Piedad, de alguien que ha recorrido el mundo, ha tenido contacto con grandes maestros, pero que además porta con muchísimo orgullo sus raíces purépechas michoacanas. Es un honor para nosotros que usted venga a compartir con nuestra universidad. Ya lo estaremos viendo para acá en conferencias y en conciertos aquí, así que todos vamos a estar muy al pendientes de la actividad artística que va a realizar el maestro
Librado Avilés aquí en nuestra universidad. Perdón, antes que me vaya o que me despida, quisiera darles una sugerencia. Desde luego todos nos vamos a morir. Y yo me voy a morir. No dejo millones, pero debo dejar sinfonías. Ahora, esa sugerencia es la siguiente. Todavía no existe una grabación mía y mi idea es, en un lado, una sonata de Beethoven y en el otro lado, un ritual purépecha para universalizar lo nuestro en una grabación. ¿Se venderá o no un disco? ¿Cómo no se va a vender? Claro que sí. Si toco, por ejemplo, la sonata en do sostenido menor, el claro de luna, en un lado, y en el otro un ritual de Luchepuco o hasta Julieta, damos a conocer la música nuestra. Porque también a veces se confunden con México. Y hay gente que piensa, bueno, ese señor sabe pirecuas o sones, pero no sabe música clásica. Le digo, bueno, ese es otro asunto. Hubo un asunto con un maestro de Tingambato que me invitó una vez a oírlo, de los Próspero. Salvador Próspero tocaba el violín. No era un virtuoso, pero era un músico. Entonces, él me dice, mire, hasta que por fin alguien me está entendiendo. Está bien, maestro, pero no abuse también. La música nuestra no debe quedarse en folclorismo. La música nuestra debe universalizarse sin destruir las raíces. Y usted en Tingambato o los Panchitos en Paracho la han comercializado, pero no es correcto eso. Hay que universalizar a México, pero con las raíces básicamente nuestras. Y ustedes lo que han hecho es nada más difundir el puro folclorismo. Y no salen de la Josefinita, no salen del Toro, no salen de la Sisicurapit, no. Hay que ser universal. Y para poder ser universal necesitamos cultura musical básica. Los purépechas tienen talentos, pero no tienen un conservatorio. Hace falta un conservatorio para que aquí en la provincia deje de ser nada más una provincia de segunda. No. Entonces en México el federalismo se traga todo. Si un mexicano quiere estudiar, por ejemplo, el desarrollo del átomo, ¿ya?, tiene que ir a la Ciudad de México. No. Ya una universidad de provincia debe tener carreras de música, de ciencia, de todo, para que el federalismo deje de ser, ¿qué?, un pulpo que se traga todo. Claro. Y solo en la Ciudad de México está psicología, ¿ya? Hay arquitectura, la UNAM o la Ibero, pero hay UNIVAS, hay otras universidades que hay que atender en la provincia, y mi idea es esto, el futuro de México. Cambiar la capital de México a donde atiendan las provincias. Y que el dinero no nomás se quede en la Ciudad de México, sino que vengan a La Oliva, que vengan a Zamora, que vengan a Zacapu, que vengan a Nahuatl, a atender las provincias para que se desarrolle la cultura. Y no centralizarlas nada más en un solo punto. Entonces, esa es mi última recomendación. Cambiar a México, no con metrallas, sino con cultura. Muy bien. Muchísimas gracias y nos quedamos con esta última reflexión del maestro Librado sobre el poder de la cultura dentro de nuestra sociedad, esperando que esto llegue o haga eco en quien se encarga de administrar la cultura en nuestro municipio, en nuestro estado, y nosotros como institución, una vez más le reiteramos nuestro agradecimiento, nuestro orgullo de que esté aquí con nosotros, y muy pronto nos veremos por aquí en algún concierto y en alguna conferencia. Muchas gracias. Y dejarles mi definición de música, que me preguntaron. Usted, que es filósofo, tengo otro folleto que se llama Filosofía de la Música. Es mi tesis
de las 3 dimensiones básicas para que haya música. La horizontal, la melodía. La vertical, la armonía. Y la tangente, el ritmo. Entonces, para que pueda haber universalidad en la música mexicana, necesitamos con sobriedad esos 3 elementos. Y no abusar nada más del ritmo, ni de la armonía o de la melodía. Pongo un ejemplo mexicano. Un trío de los mexicanos, de los Panchos o del tiempo que tocaban 3 guitarras ellos. ¿Cuál es su valor de ellos? La melodía. Pero la armonía es repetitiva y el ritmo un sonsonete. Entonces, no, de ahí no. Hay que universalizar los 3 elementos y no cometer el mismo error. ¿Qué es el jazz? Una expresión coja. Es nada más armonía o ritmo, pero no hay melodía. Entonces, ¿cómo defino yo al jazz? Anarquismo musical. O sea, nada más tratar en el grupo de ponerse de acuerdo en empezar juntos y terminar juntos y hacer un desastre. Muy bien. Ese es el asunto. Muy bien. Entonces, la música, mi definición. Arte, primero, y ciencia de los sonidos. 3 palabras y se acabó. No, Luis Sande, mi maestro Luis Sande, de los textos de música de las secundarias, tiene una definición larguísima. No, hay que sintetizar Aristóteles o Tomás de Aquino lo más breve posible. ¿Qué es México? La unión de 2 culturas, 2 razas, nada más, mexica e hispana. Los demás elementos son secundarios. Aquí hay coreanos, hay africanos, hay franceses, hay holandeses, pero lo que nos define es la unión básica de 2 culturas que chocaron una contra otra, rompieron la jarra y ahora esa jarra el mexicano moderno la debe unir, lo mejor de España y lo mejor de aquí, y no lo peor de España ni lo peor de aquí. Esa es mi tesis. Muy bien, pues muchísimas gracias a nombre de la doctora Natalia del Departamento de Música. Muy amables. Gracias a ustedes. Muchas gracias por Muy estar aquí. amables.